Hoy vamos a hablar sobre defendiendo la fe. Ese va a ser el título de hoy. Y hoy el ejemplo que voy a utilizar como centro es algo que yo estoy seguro que todos ustedes van a tener súper fresco. Por más que a usted no le guste el fútbol, lo va a recordar porque fue algo que se vivió a nivel país y es Brasil 2014. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Vamos a recordar ese mundialazo que se jaló la Sele. La Sele fue al mundial y no sé si recuerdan, nos tocan este grupo súper complicado con Inglaterra, Italia, Uruguay. Todo el mundo dio por perdido la Sele, pero había algo muy importante. Si ustedes recuerdan, no habían, digamos, ustedes buscan ahí videillos en YouTube sobre esos partidillos, no van a ver grandes desenlaces de la Sele ahí, que Cristian Bolaño se llevó a todo el mundo y se fue hasta el final y metió un golazo. Los goles son pulseadísimos. El gol de Italia de Brian Ruiz fue una pulseada que es un centro y Brian Ruiz la pegó en el palo, entró y nadie sabía si había entrado o no había entrado. Era una pulseada para llegar a hacer los goles, pero había algo clave en la Sele en ese mundial y era la defensa. Keylor Navas antes de eso, si se acuerdan, jugaba para un equipo español, no me acuerdo para cuál, pero después de ese terminó jugando en el Real Madrid, después de ese mundial. La defensa en esta selección fue la que, obviamente el resto del equipo también, pero la defensa fue clave para hacer la historia que no se hacía desde los 90. Entonces, todo el proceso que tuvo Pinto, ya usted tendrá su idea de Pinto, de si fue bueno o fue malo, si abusó o no abusó. Todo eso, lo que él hizo de agarrar y poner una buena defensa en la Sele, pues hizo que nosotros pudiéramos tener esos fiestones que se vivían, de que usted veía accidentes de tránsito y la gente, no importa, ya chocamos, pero le ganamos a Italia y nos damos la mano y nos vamos. Y todo el mundo dio por perdido el partido de Uruguay, pero de repente se volvieron locos y remontaron y fue impresionante y todo Costa Rica se iba a desarmar y demás. Entonces, hoy vamos a hablar mucho sobre esa Sele, cositas que pasaron, que vamos a relacionar con esto defendiendo la fe. Ahora, ¿por qué? Porque justamente Judas, cuando escribe este libro, él está diciendo, defiendan la fe, pero vaya, defiéndala en serio. Judas no está diciendo, vaya y ataque, vaya, busque a esa gente y agárrelos a patadas y sáquenos de la iglesia. No, Judas está diciendo, defiendan la fe. Y para comenzar, vamos a leer el primer subtema de hoy, es nuestra verdadera identidad. Entonces, para poder defender la fe, necesitamos conocer cuál es nuestra verdadera identidad. Vamos a leer en Judas, versículos 1 y 2. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Entonces, varias cosas. Vamos a ver cómo es nuestra identidad primero del lado de Judas y luego del lado de hacia quién le está escribiendo la carta a Judas. La primera parte es, Judas está diciendo que es hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, en otras versiones, que es el que escribe el libro que está en nuestra Biblia. Y Judas es medio hermano de Jesús. Si había algo que Judas podía agregar en su carta para tener pase libre y que toda la iglesia le hiciera caso, era decir, Judas, el medio hermano de Jesús. Ahí toda iglesia que estuviera presente iba a decir, tiene medio hermano de Jesús, algo tendrá de Jesús por ahí. Lo escuchó muy de cerca y además, pero que no se nos olvide que Judas, como todos sus medios hermanos, ninguno creyó en Jesús cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Hasta que Jesús resucitó fue cuando todos ellos empezaron a creer. Entonces era un arma de doble filo que más bien podía jugarle en contra. Pero hay algo importante. Él, en lugar de abusar de ese título de medio hermano de Jesús, él dijo, lo primero que yo soy es siervo de Cristo. En otras versiones dice esclavo de Cristo. Y esclavo es de una persona que le sirve al 100%. Es una persona que fue comprada por algún precio. Esclavo de Cristo. Entonces Judas tenía clarísimo cuál era su posición. Era un esclavo de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? En esta parte puede ser que usted y yo tengamos, o puede ser no, hay dos extremos a donde nos podemos ir. Está el extremo en donde usted dice, tengo demasiado poder, demasiada autoridad, yo decreto y pasa. Yo le digo a la flor, muévase y la flor se mueve. Yo le digo a los cielos, adoren y los cielos adoran, porque yo lo digo. Y de cierta manera no quiere decir que usted no tenga autoridad, pero la autoridad que nosotros tenemos, si lo ven de esa manera, está pésimamente enfocada. La autoridad que nosotros tenemos es en Jesús y además no es ni siquiera para esas cosas. Entonces, un extremo es creer que usted es toda,
que usted tiene demasiado poder, demasiada autoridad, porque así lo dice la palabra de Dios y demás. El otro extremo es que usted no es nadie, que usted no vale nada, que usted no merece nada, que usted no puede hacer nada, que usted se tiene que quedar quietito y calladito y que no tiene que hacer nada. Ese es el otro extremo. Pero nosotros no podemos estar ni en un extremo ni en el otro. Hay que encontrar nuestra identidad en un centro, en uno en donde usted entienda realmente que sí, yo no soy nada, no merezco nada, no tengo valor alguno, pero, ojo, tal vez no tenemos valor alguno para nosotros, pero el valor que tenemos para Dios es precio de sangre de su Hijo. Entonces, para Dios usted tiene mucho valor y Dios decidió a nosotros llamarnos. Entonces, eso nos saca de la barra de abajo y nos lleva al medio. Ahora, voy a irme un toque arriba y voy a empezar a decretar y hacer cosas y todo. Estamos desubicadísimos, estamos desenfocadísimos, no es nuestra tarea, no es para los que fuimos llamados. Sí, tenemos autoridad en Dios, pero para otras cosas. Entonces, no se vaya arriba ni se quede abajo. Quédese en un medio donde usted entiende cuál es su verdadera identidad. Volvemos a la Cele. Si yo entiendo cuál es mi verdadera identidad, yo sé de qué soy capaz y de qué no. Y yo sé para qué estoy en esta posición. Entonces, en la Cele podríamos ver a un Kendall Waston, para que los que no lo conocen es un hombre enorme, y pueden ver a un Cristian Gamboa que es así. Este es lento, pero este es, ¿verdad?, rapidísimo. Entonces, si usted conoce que lo que usted tiene es un chavalo que puede salir corriendo y vuelve en 2 toques, ya sabe cómo jugar. Si usted conoce que tiene a alguien altísimo, grande, fuerte, que cualquier atacante que venga, usted lo va a poder parar, ya sabe cómo jugar y usted se va conociendo. Entonces, conocer nuestra verdadera identidad, saber quién soy yo, qué soy, para qué estoy acá y demás, nos permite a nosotros defender la fe de forma correcta. Algo también, ya ahí nos vamos, esa es la parte de Judas. Ahora nos vamos a la parte de para quién está escribiendo Judas esta carta. Y Judas está diciendo: esto es para los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Entonces, si usted es llamado, en la mañana cometí el error de decir nombres, ahora solo voy a decir entidad financiera, pero típico, las entidades financieras nos llaman, ¿verdad? Y usted comete el error de contestar y le empiezan a vender un seguro que usted en la vida va a usar. Y entonces ya, bueno, a mí me pasa, me da vergüenza colgarles. Entonces me quedo hablando, y a veces Fío me ha regañado y me ha dicho como, pero ¿para qué lo haces? Pues estás demostrando como interés. Entonces dice, se van a emocionar todos y al final le decís, no lo ocupo, gracias. Pero me da lástima cortarle ese teléfono una vez. Entonces yo me quedo ahí hablando, no sé qué, sí, bueno, gracias. ¿Me lo puede mandar por correo? Nunca puede mandarlo por correo. No se puede. Está bien, bueno, gracias, no lo ocupo ahorita, listo, cuelgo. Bueno, resulta que hubo una revelación enorme en mi vida que se llama Truecaller. No sé si todos lo tienen, es una aplicación buenísima que te dice quién te está llamando. Entonces, me da mucha risa porque cuando me llama cierta entidad financiera sale el nombre, entre paréntesis, estafa. Y no es estafa, es simplemente que están llamando de ahí para ofrecerte yo no sé qué. Entonces ya yo he podido dejar de contestar las llamadas. Entonces ya no, ni me estreso por andar viendo contesto o no contesto. Y esto pasa en nuestra vida también. Dios nos llama. Algo que me gusta demasiado de cómo lo escribe Judas es, si ustedes se dan cuenta, es a los llamados, a los amados y a los guardados. En ningún momento Judas está diciendo a los que respondieron, a los que obedecieron o amaron, o a los que decidieron ser obedientes o guardarse en Cristo. Es decir, Judas no está desviando esta carta a un esfuerzo de nosotros hacia Dios, sino que él está claro en que todo es de Dios hacia nosotros. Entonces, es Dios quien nos llama. Y nosotros, es más, hasta Dios mismo nos pone en nuestro corazón el responder a su llamado. Es Dios el que nos ama y nos demuestra su amor, y lo demostró en su amor enviando a Jesús en la cruz a morir por nosotros. Y es en Jesús que nosotros somos guardados. Esa esperanza de salvación que tenemos, esa seguridad de salvación que tenemos, la tenemos solo porque está puesta en Jesús. Porque si estuviera puesta en nosotros, perdemos. Si estuviera puesta en algo que podemos hacer, no lo vamos a lograr. Está puesta en Jesús. Entonces, las dos cosas que tenemos que ver en nuestra verdadera identidad para poder defender mi fe es: necesito conocerme y reconocer que soy un esclavo de Jesucristo,
Y necesito entender que mi posición es una posición de que yo respondo a lo que Dios me ha llamado, que Dios me amó y que Dios me guarda. No que yo tengo que hacer algo para ser llamado, que yo tengo que hacer algo para ser amado o que yo tengo que hacer algo para no dejar de ser guardado. Eso está asegurado para nosotros. ¿Y qué aplicación quiero dar de esta primera parte? Es que nosotros podamos reflexionar realmente cómo está nuestra identidad. Si usted está con su identidad muy arriba, con su identidad muy abajo, si usted está con su identidad de que usted cree que tiene que hacer cosas para poder trabajar en Dios, para poder ganarse ciertas cosas, o si realmente usted está descansando en Dios y entiende que todo es por Dios y para Dios. El llamado de acción en este caso es aceptar y vivir en esta identidad. Entender y reconocer que Dios nos ha llamado, que Él nos ama y que Él nos guarda. Y una vez que usted entiende eso, empezar a vivir como un hijo de Dios y disfrutarlo de esa manera. Algo muy importante que nos va a servir para más adelante es que Judas, en el versículo 2, cuando él estaba empezando la carta, Judas ora por misericordia, paz y amor que les sean multiplicados. Y esto va a ser súper necesario, no solo para esa iglesia, sino también para nosotros cuando hablemos de esto y tratemos a este tipo de personas. Necesitamos misericordia, necesitamos paz y necesitamos amor para poder tratarlo. Vamos al punto número 2, que dice, defendiendo la verdad en la gracia de Dios. Entonces, yo defiendo mi fe y para poder hacerlo, necesito entender cuál es esta verdad que hay que defender en la gracia de Dios. Vamos a ir a los versículos 3 y 4. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces aquí es donde ya Judas lanza la advertencia. Su plan era escribir una carta completamente para otra cosa. Pero de repente probablemente les llegaron ciertas noticias en donde Judas dijo, ok, vamos a hacer un cambio y vamos a mandar una carta advirtiéndoles de empiecen a defender su posición contra estas personas que quieren meter mentiras dentro de la iglesia. Y ojo, esta verdad no es solo de estos tiempos. Hoy, ahorita donde estamos sentados, estamos personas que fuimos llamados, amados, guardados y demás. Hay personas que Dios primero y sea hoy el día que van a ser llamados. Pero hay personas que creen que ya lo fueron, que están sentados acá y realmente son parte de estos falsos maestros. Hoy la clave es la humildad. Y aprender a reconocer en qué punto estás. Si realmente estás del lado donde tenés que defender la fe, o más bien estás del lado donde vas a poner ciertas trabas y los demás van a tener que defender la fe por lo que tú estás diciendo. Y algo importante acá es, volviendo al ejemplo de la CL, cuando ellos van a jugar cada partido contra Uruguay, no se juega igual que contra Inglaterra o contra Italia. No se juega igual que contra Grecia y tampoco se juega igual que contra Holanda. Cada enemigo, cada equipo contrario tiene diferentes fortalezas. Unos son fuertes, otros son altos, otros son rápidos. Y la CL tuvo que pasar por un proceso de ver videos y videos y videos para aprender cómo jugarle a cada uno. Hubo una persona, que esta es la que más nos duele, que supo jugar mejor y supo ver mejores videos, y fue Holanda. Cuando el director técnico llegó y dijo, vamos para penales, a los latinos, si les ponemos un mamut en el marco que con solo hacer así ya toca el palo este de arriba, se van a asustar. Y así fue, y nos dolió en el alma. Esta persona entonces estudió mucho a su enemigo y se dio cuenta de cómo hacerles un daño. Si no lo logré hacer en el campo, lo logró hacer en su mente. Entonces, el llamado que nos deja estos versículos es que nosotros nos llaman a luchar ardientemente por la fe. Eso es lo que nos llama a luchar Judas. Pero el reto nuestro es, ¿qué es lo que vas a defender? ¿Cuál es la verdad que vas a defender? Todos los que están ahí sentados, incluyéndome a mí cuando yo me siento, ¿estamos preparados
para cuando venga una persona y se pare aquí arriba, estamos preparados realmente para entender el momento en donde esta persona no está diciendo algo que es correcto. Estamos preparados para defender la fe. Y no se trata de venir todos los días aquí con a ver qué va a decir hoy y quedarse con no voy a recibir nada porque soy juez y aquí lo crucifico al que, no sé si dije una animalada, pero bueno, aquí entrego al que venga a enseñar cosas que no son. ¿Estamos preparados realmente para eso? ¿O simplemente usted es una persona que viene todos los domingos religiosamente a las 9 o a las 11, se sienta en esa silla, escucha lo que la persona que está aquí tiene que decir, que usted cree que el Espíritu Santo es el que está hablando por medio de esa persona? Dios primero así sea siempre en esta iglesia. Y usted se va creyendo que lo que él dijo es la verdad de Dios. ¿Está realmente preparado usted para poder entender hasta dónde es que está diciendo la verdad? Y eso me lleva a un lugar todavía más cerradito. ¿Está preparado usted para ir a Semilla en casa y tener a personas que ahí sí van a opinar? Porque aquí solo estoy yo y ninguno de ustedes hablaría. Pero cuando estamos en Semilla en casa, todos opinamos. ¿Está usted preparado para medir qué es lo que está diciendo cada persona en Semilla en casa, poder aportar y estar listo para el momento en donde haya que defender la fe sin importar lo que pase? ¿Está preparado para con humildad recibir retroalimentación? Porque eso es algo que los latinos tenemos terrible. En mi experiencia al menos, cada vez que le he dado retroalimentación a una persona en mi trabajo, lo ha tomado de forma de él es perfecto y me está acusando de esta manera. Y hace poco viví la experiencia de un jefe que le dio retroalimentación a una persona y decidió renunciar. O sea, es más fácil renunciar e irme que trabajar en lo que me están diciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando lleguen y te digan, hey, lo que estás enseñando no es correcto, te vas de Semilla porque no me gustó cómo me hablaron. ¿Qué vamos a hacer? Y para recibir, pero para dar también. ¿Te vas a quedar callado por miedo a que no sabes? A que no sé si lo que está diciendo es verdad. Entonces mejor me callo. No podemos dejar que esto mismo que yo estoy hablando también nos lleve a otra cosa diferente, que es estudiar porque no quiero que nadie venga a hablarme mi basura que no es. No, porque eso nos podría llevar a estudiar cosas que no van a sumar tanto y nos desvían de la palabra de Dios. Aquí el reto es estudie la Biblia. Todos los días trate de buscar esos espacios en donde Dios pueda revelarse a usted por medio de la Escritura. No dependa de otra persona, no dependa de un domingo para conocer algo más de Jesús. Estudie la Biblia, la tiene en su casa. Si le tiene que sacar el polvo, sáquela. Si la tiene que instalar en el celular, vuelva a instalarla, pero estúdiela, que esa sea la verdad que usted y yo podemos estudiar todos los días para cuando llegue el momento estar preparados. ¿Para qué? ¿Para pelear? No, para ser obedientes, para defender. Dios no necesita que lo defendamos, pero es algo que nos está diciendo. De cierta manera, al igual que ir a evangelizar, en la mañana di el ejemplo de que fácil, imagínense que Dios de repente llega, se abren los cielos, aparece Dios en toda su majestad y dice, sí soy real, yo soy Dios, crean en mí. Absolutamente todo el mundo creería en ese momento, ¿no? Pero Él no lo hace y Él nos invita a nosotros a ser parte de esa misión. Con esto también, fácil, Dios podría ir, como lo ha hecho en otros tiempos, y matar a todos los que son falsos maestros. O simplemente aparecérseles y decir, mira, estás mal, es por acá, y ya, y se arregla. Pero Judas nos está invitando, Dios nos está invitando por medio de Judas a servirle de esta forma, a capacitarnos, a ser siervos fiel, a equiparnos en su palabra para poder llegar a la hora de la hora, entender primero que se está diciendo algo malo y poder defender la fe como oraba Judas al inicio, con misericordia, con paz y con amor, no es agarrando patadas. El tercer tema es lecciones del pasado. Para yo defender la fe, necesito aprender de las lecciones que he tenido en el pasado. Dicen de los versículos 5 al 7. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron.
Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Para esta parte tenemos que recordar que Judas le está escribiendo a una iglesia judío-mesiánica, y como judíos pues no solo tienen los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, sino que también tienen ciertos libros que por su religión ellos van leyendo, que no están de todo el mal. Se van a nombrar incluso, no están mal, se van a nombrar incluso aquí. De hecho Judas los nombra a Enoch, y hace referencia también a una parte que se llama Testimonios de Moisés. Y esto nos lleva a entender por qué es que Judas está diciendo estos tres hechos que pasaron de Israel en el desierto, de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra. Porque para un judío son cosas importantísimas que pasaron en momentos claves. Entonces, esta iglesia, tenía la referencia de, Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Pero no todos decidieron obedecer, y llegó un momento en donde Dios decidió acabar con eso. Los ángeles decidieron en algún momento bajar y tener relaciones sexuales con algunas mujeres en la tierra. Decidieron ignorar la autoridad que tenía Dios. Y esos son los ángeles que describe ahí, que ya está reservado para el día del juicio. Y luego dice Sodoma y Gomorra, acuérdense de esta ciudad que fue totalmente obscena, que hacía un montón de cosas, y que Dios llevó el castigo, llevó el juicio a esas ciudades después de haberles advertido. Esos son tres casos que tenía esta iglesia para poder ver atrás, aprender del pasado y decir, ok, sí, ya entiendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender y reconocer que Dios es justo y que el juicio es una realidad que sí es cierto, sí va a venir, sí en algún momento nos llega. Entonces, no se trata de hablar de esto simplemente para dar miedo y ay, qué miedo, y entonces yo voy a empezar a hacer tal cosa porque va a venir el juicio y me voy a ir al infierno y no sé qué. Más que eso es, aprenda a tener compasión. No sea tan egoísta de simplemente vernos a nosotros mismos y ver cómo tenemos que caminar, sino también ver alrededor y ver que hay personas que también necesitan que usted sea herramienta para ir por ellos, iluminarlos un poco y decirles, hey, no es por allá, vengan por acá, porque el juicio es para todos. Que nosotros tengamos a Jesús para el momento del juicio son otros 100 pesos que todavía no vamos a hablar, pero debemos de vivir una vida en fe y en obediencia a Dios, confiando en su justicia y misericordia, y recordando que para poder defender la fe necesito también tener lecciones del pasado, ver las cosas que he pasado, aprender de ellas y utilizarlas para bien de la tarea. El cuarto tema son caminos peligrosos. Para defender la fe tengo que tener cuidado con los caminos peligrosos. Del versículo 8 al 13 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y en estos versículos son 2 lados los que podemos entender como caminos peligrosos. El primero es esta parte donde Judas hace referencia a cuando el arcángel Miguel estaba, dice, teniendo una disputa por el cuerpo de Moisés. Y
Algunas personas dicen que lo que está sucediendo aquí es básicamente un juicio en donde el diablo está diciéndole, Moisés tiene que irse conmigo por esto y esto y esto, y etcétera. Y el arcángel Miguel, en lugar de seguirle el juego y empezar a pelearle y demás, dice que Jehová te reprenda, que el Señor te reprenda. Entonces, esto me lleva a mí a entender, de la mano con la identidad que vemos al inicio, es el mismo arcángel Miguel entiende algo que tal vez nosotros no entendemos hoy, y es, él ni tiempo perdió. Él llegó, empezó a hablar, dijo, me lo llevo. El otro dijo, no, yo me lo llevo. Él dijo, ok, que Dios te reprenda. Yo no tengo que andar haciendo nada, no tengo que andar perdiendo el tiempo con vos, diciéndote 3000 cosas que podría decirte porque conozco a Dios y te las puedo decir. Y no, es que Dios te reprenda. Entiende la autoridad suprema que tiene Dios sobre todo. Pero aquí andamos nosotros buscando cuánto Chucky anda por todo lado para empezar a desarrollar mis habilidades de cristiano y empezar a ver en qué momento puedo empezar a decir que Dios te reprenda en el nombre de Jesús, sal de... No pierda tiempo. Dios no lo llamó a usted para andar perdiendo el tiempo buscando por todo lado qué Chuckys hay. Créame que de por sí, cuando vaya a evangelizar y cuando usted esté hablando con las personas, más de uno va a ver por ahí. Ahí, si quiere, estrénelo. Pero no pierda el tiempo. La misión nuestra no es andar por el mundo ahuyentando a todos los diablos que anden por todo lado, a todos los demonios que anden por todo lado. ¿Por qué? Porque ellos ya perdieron. Porque cuando lo único es que ellos no tienen ni por dónde agarrar, lo que tenían ya se les fue. Jesús venció la muerte. Y lo que quieren es que la iglesia se desconcentre y se empiece a ir por otros lados y se le olvide que lo que tiene que hacer es ir a rescatar esas almas que ellos sí se están llevando. Es ir y hablar la verdad, que encuentren la gracia y que la gracia los lleve a una reconciliación con Dios por medio de Jesús. Ese es el primer camino peligroso que nosotros tenemos. Empezar a creer que defender la fe es ir a atacar esas cosas, es meterse en esos terrenos que poco le va a servir a usted. Y el segundo camino peligroso no es para nosotros, es para los falsos maestros, pero es bueno entenderlo. Y es el caminar rechazando la autoridad de Dios. No sé si ya lo dije, pero Judas no hace referencia a que estos falsos maestros son falsos maestros doctrinalmente hablando, sino que ellos tenían un tema con la plata y con la parte lujuriosa, y abusaban de la gracia para poder seguir pecando. Ya eso lo vimos, incluso cuando hablábamos de Pablo, cómo estos falsos maestros abusaban de la gracia porque si yo sigo pecando, entonces hay más gracia para mí. Eso no es cierto, ya lo sabemos, pero ellos decidían rechazar la autoridad de Dios haciendo estas cosas. Y aquí puede haber gente así, puede haber gente que cree que está en el camino, que cree que está bien, pero su forma de pecar es una forma descarada. Es una forma, no, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia y Él me va a perdonar. ¿Es eso cierto? Sí es cierto. Lo que está mal es el enfoque que nosotros tenemos en nuestro corazón de ese Dios misericordioso, porque así como es de misericordioso, también es justo. Así como es de amoroso, también se enoja. Entonces, tenemos estos dos caminos peligrosos por donde no queremos caminar. Para defender la fe, yo no tengo que andar en esos caminos. No tengo que andar buscando peleas que no tengo que andar buscando, y tampoco tengo que andar rechazando la autoridad de Dios. Y el quinto tema, este es el último tema, es la certeza del juicio. Para defender la fe, yo necesito entender que viene un juicio, como decía antes, que es real. Leemos versículos 14 y 16. Dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener el beneficio. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que entender que sí, viene un juicio. Eso es real.
ya fue profetizado, y aunque aquí habla de Enoc, podemos ver en el Antiguo Testamento muchos libros donde fue profetizado que ese día vendría, y en el Nuevo Testamento también. Ha sido dicho hasta el cansancio de que ese día va a venir. La pregunta es, ¿qué es lo que le mueve a usted cuando hablamos de eso? Entonces, ¿me mueve a mí a tener miedo? Porque ¿qué va a pasar ese día? ¿Me mueve a mí a preocuparme por mí? Porque yo esté preparado para ese día. ¿O me mueve a mí a correr como loco, desesperado, para ver cómo puedo ayudar a las otras personas? Algo, si quieren los músicos pueden ir pasando, algo que tenemos que tener claro es, si yo en mi vida no tengo hambre, no tengo dónde agarrar comida, no puedo comprar pan, estoy mal, y yo logro encontrar una fuente ilimitada de comida, ¿qué es lo que vas a hacer? Una opción es agarrar esos panes y comértelos y darle nada más a los más cercanos, que son las personas que amas, y ya. La otra opción es no decirle a nadie, simplemente yo como. Y la otra opción es tomar este pan y entender que yo puedo llevar el pan a todo el mundo y acabar con el hambre que todos ellos tienen. Si usted tomó el pan, si usted fue llamado, si usted es amado y es guardado, y usted no ha ido a entregar ese llamado, a llevar eso a las demás personas, usted probablemente dos cosas: o realmente nunca encontró el pan, o realmente usted no entiende cuál era el llamado al que ustedes le hicieron, de qué lo llamaron, de qué lo salvaron. Entonces es importante entender esto, que Dios me llama por medio de Judas a defender la fe, que yo necesito conocer cómo equiparme para defender la fe. Necesito entender cuál es mi verdadera identidad, necesito entender cuál es la verdad, o sea, aprender de la Biblia. Necesito aprender de las lecciones del pasado, aprender sobre los caminos peligrosos por los cuales no debo de andar porque no suma, y entender que hay una certeza del juicio para toda la humanidad. Como conclusión de esto lo decía ahorita, tenemos que entender de que Judas está orando y está diciendo misericordia, paz y amor al inicio de la carta. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener hoy: misericordia, paz y amor cuando entendemos sobre esto. Hay personas en la iglesia que sí están dedicadas a traer mensajes que no son ciertos, están confundidas, creen estar en la razón, y es muy difícil hablarles sobre que están equivocados. Pero Dios nos manda a ser fieles, a obedecer y a defender la fe. Si usted quiere ser un siervo, un esclavo de Jesús, un esclavo de Dios, entonces tiene que aprender cómo defender esa fe. Tener misericordia con estas personas, porque si son personas que nunca entendieron cuál es el llamado, van para el infierno. Y es una eternidad apartado de Dios. Y yo lo invito a que usted hoy no lo vea tal vez del lado negativo, del lado de vayan, rescaten a todo el mundo porque todos nos vamos al infierno. No, más bien véalo del lado de vean lo asombroso, majestuoso, impresionante que es nuestro Dios, que tomó a una simple basura, la rescató, entregando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y vengan a ver lo que realmente es un Dios amoroso. Vengan a ver lo que realmente es un Dios que te cuida, un Dios que te guarda, no para que tengas éxito en este mundo, sino para que el día final seas llamado como uno de sus hijos y pases a la eternidad con Dios. ¿Y por qué no van a la calle y rescatan a todas las personas que no han escuchado hablar de esto? ¿Por qué no ponemos atención en nuestra semilla en casa y escuchamos el corazón que tienen las personas cuando hablan, creyendo saber mucho? Y le decimos, hey amigo, enfóquese en lo que realmente es importante. Primero, busquemos la salvación, responda al llamado, déjese amar y deje que Jesucristo lo guarde. No se trata de nosotros, iglesia, se trata de Jesús. No se trata de cuánto usted sabe,
Se trata de lo que Dios hace con lo que usted sabe. Y si usted no sabe nada, está difícil que yo pueda ser un instrumento para Dios. Que el llamado de hoy sea un llamado de analicemos nuestro corazón, realmente si estamos en la verdad. Busquemos, o más bien recibamos la gracia que Dios quiere darnos y busquemos esa reconciliación que solo Jesús puede hacer con el Padre y nosotros. Sea un fiel soldado de Dios acá en la tierra. Defienda la fe y busque apoyo en esta iglesia. Como iglesia somos muchos y entre todos nos podemos cuidar, entre todos nos podemos ayudar, y que este sea un espacio para poder decirle a cualquier persona que está mal y que esta persona entienda que es un hermano con mucho amor que le está diciendo esto.